El vendedor. Aprendí a beber de manera asidua en una época en que la ley del país decía que no tenía el derecho a hacerlo, y lo que empezó como la diversión de un hombre joven se convirtió en un hábito que más tarde me encadenó tantas veces que casi acabó con mi carrera. Mi adolescencia transcurrió sin grandes acontecimientos. Me crié en una granja, pero no veía para mí mucho futuro en ese oficio. Yo iba a ser un hombre de negocios. Tomé un curso de comercio en la universidad, conseguí un camión y un puesto en el mercado de un pueblo cercano y empecé mi negocio. Compraba productos agrícolas de la granja de mis padres y los vendía a los clientes de la ciudad. Había muchos de ellos con los bolsillos repletos de dinero. Detrás de mí quedaba la vida normal del hijo de un granjero. Mis padres eran excepcionalmente comprensivos. Mi padre fue mi compañero de toda la vida hasta el día de su muerte. La teoría de comercio que había aprendido en la universidad la estaba poniendo en práctica ahora, y estaba mejor preparado que la mayoría de mis competidores para tener éxito material. Muy pronto había ampliado mis negocios, y tenía representación en todos los mercados de la ciudad y también en otra ciudad. En 1921 experimentamos un avance de la depresión que se avecinaba y desaparecieron mis clientes. Tuve que cerrar mis puestos, uno tras otro, y finalmente me quedé en la ruina. Por ser un joven hombre de negocios, había empezado a beber de manera social, y ahora que disponía de tiempo libre, parecía que lo hacía más y más. Después de un año de trabajo en una FAT, el transcurso del cual me casé, encontré un trabajo dependiente en una tienda de comestibles. Mi patrón era un experto en la elaboración de vino y yo tenía libre acceso a su bodega de vinos. El trabajo era extremadamente monótono. Todo el día detrás del mostrador. Yo estaba acostumbrado a ir de un lado a otro, supervisando mis negocios, reuniéndome con gente y preparando el terreno para lo que yo creía que sería un brillante porvenir. Yo considero que el fallecimiento de mi padre, a quien eché de menos enormemente, marcó un hito en mi vida. Seguí bebiendo vino y de vez en cuando tomaba algún licor más fuerte. Dejé el trabajo en la tienda y volví al negocio de los productos agrícolas y, de vuelta con la gente, de nuevo empecé a tomar licores fuertes y tuve la primera advertencia de dejar de beber antes de que fuera demasiado tarde. Tenía muchas ganas de encontrar una empresa que me diera la oportunidad de recuperarme económicamente y encontré un trabajo en una compañía nacional de galletas. Me asignaron un buen territorio que cubría varias ciudades importantes y casi inmediatamente empecé a ganar mucho dinero. En muy poco tiempo me convertí en el vendedor estrella de la compañía, con la reputación de ser muy hábil para conseguir negocios. Naturalmente, bebía con mis mejores clientes, porque en mi ruta había muchos lugares en los que eso era bueno para los negocios. Pero yo tenía las cosas bajo control y en los primeros días en este trabajo rara vez acabé mi jornada laboral con efectos visibles de mi consumo de alcohol. Tenía una cervecería artesanal privada en mi casa, que ahora producía unos 15 galones a la semana, la mayor parte de los cuales me los bebía yo mismo. Un día en que un incendio amenazaba con destruir totalmente mi casa y mi garaje, yo, en demostración típica de mi actitud hacia el alcohol en aquel entonces, corrí a la bodega para rescatar mis posesiones más preciadas, un barril de vino y toda la cerveza que pude cargar, y me puse muy indignado cuando mi esposa sugirió que sacara de la casa algunas de nuestras pertenencias antes de que se quemaran. Gradualmente me cansé de la fabricación de cerveza casera y empecé a llevar a casa botellas de whisky de contrabando, muy fuerte. Al principio me tomaba un cuarto de litro cada noche y pronto acabé bebiendo 1 litro después de la cena. Durante un tiempo espaciaba mis copas durante el recorrido y tomaba muy poco por las mañanas. Estaba deseando volver a casa para beber. En muy poco tiempo empecé a beber todo el día. Los gerentes de las cadenas de tiendas y los compradores al por mayor eran al mismo tiempo mis invitados y mis anfitriones. Finalmente, después de una reorganización de la empresa, me correspondió un territorio bastante malo y presenté, con 2 semanas de antelación, un aviso de renuncia y dejé el empleo. Había comprado una casa, pero en el año y medio siguiente tuve pocos ingresos y finalmente la perdí. Me sentía contento con tener lo suficiente para vivir y comprar el licor que quería. Luego acabé en el hospital cuando un camión chocó contra mi coche. Mi auto quedó totalmente destrozado. Esa pérdida y mis lesiones, sumadas a las recriminaciones de mi esposa, hicieron en cierto modo que me mantuviera sobrio.
Cuando salí del hospital estuve sobrio 6 semanas y tomé la decisión de dejar de beber. Volví a los negocios en los que siempre había tenido éxito como vendedor, pero con otra compañía. Cuando empecé con esta empresa, hablé del asunto con mi esposa y le hice algunas solemnes promesas. No iba a volver a tocar ni una gota de alcohol. Para ese entonces la prohibición era cosa del pasado, y los bares y los clubes en los que yo era conocido como un buen cliente y un derrochador se convirtieron en mis clientes. Desarrollé los negocios hasta convertirme otra vez en una estrella, pero al cabo de 4 meses en el nuevo trabajo empecé a recaer. No es raro en la vida de un bebedor que después de una época de sobriedad llegue a la conclusión de que puede manejarlo. Rápidamente, el alcohol se convirtió en la cosa más importante de mi vida y cada día era igual que el anterior, beber sin parar en cada bar y club de mi ruta. Volvía a la oficina central totalmente embriagado y apenas si podía mantener el equilibrio. Empecé a recibir amonestaciones y me expulsaron y me volvieron a contratar varias veces. Entonces, mis suegros fallecieron en circunstancias lamentables. Parecía que todos mis problemas se acumulaban y el alcohol era el único refugio que conocía. Algunas noches no iba a casa, y las veces que iba, me sentía disgustado con mi esposa cuando tenía la cena preparada e igualmente disgustado cuando no la tenía. No quería comer, y a menudo, cuando había calculado mal la cantidad de alcohol que iba a consumir, volvía al pueblo para abastecer mis reservas. Para empezar el trabajo por la mañana me hacía falta tomar 5 whiskies dobles. Entraba a un bar, temblando como una hoja, con aspecto cansado y mortecino, y me tomaba 2 whiskies dobles, sentía enseguida el efecto y me transformaba casi inmediatamente. Después de media hora, podía navegar bastante bien y comenzaba mi recorrido. Mis informes diarios eran casi ilegibles. Y finalmente, después de ser arrestado por conducir borracho y además en el curso de mi trabajo, me entró miedo y me mantuve sobrio varios días. Poco tiempo después me despidieron para siempre. Mi mujer me sugirió que me fuera a mi vieja casa en el campo, y así lo hice. El que siguiera bebiendo convenció a mi mujer de que yo era un caso perdido y ella presentó la demanda de divorcio. Conseguí otro trabajo, pero no dejé de beber. Continué trabajando, aunque mi condición física era tal que necesitaba ser hospitalizado largo tiempo. Hacía años que no había dormido tranquilamente por la noche y nunca me despertaba con la cabeza clara. Había perdido a mi mujer, y me sentía resignado a la idea de irme una noche a la cama y nunca volver a despertarme. Todos los borrachos tienen 1 o 2 amigos que no pierden totalmente la esperanza en él, pero yo llegué al punto en que ya no tenía a nadie, es decir, nadie excepto mi madre, y ella, siempre dedicada y fiel, había tratado de hacer todo por mí. Por medio de ella, la gente venía y me hablaba, pero nada de lo que decían, algunos eran ministros religiosos, y otros, buenos feligreses, me sirvió de ninguna ayuda. Cuando estaban conmigo, yo estaba de acuerdo con ellos, pero tan pronto como se iban, volvía a mi botella. Nada de lo que me sugerían parecía ofrecerme una salida. Estaba llegando a una situación en que quería dejar de beber, pero no sabía cómo hacerlo. Mi madre oyó hablar de un médico que había tenido éxito con los alcohólicos. Me preguntó si me gustaría hablar con él y yo acepté ir con ella a verlo. Naturalmente, yo ya había oído hablar de varios remedios, y después de hablar detalladamente de mi forma de beber, el médico me sugirió que ingresara al hospital por un corto tiempo. Yo me sentía muy escéptico, incluso después de que el doctor me dijera que el plan se componía de algo más que un tratamiento médico. Me habló de varios hombres, a quienes yo conocía, que habían encontrado una salida, y me invitó a conocer a algunos de ellos que se reunían todas las semanas. Le prometí que estaría presente en su próxima reunión, pero le dije que tenía poca fe en los tratamientos hospitalarios. La noche de la reunión, fiel a mi palabra, fui a ver al pequeño grupo. El médico estaba allí presente, pero yo me sentí fuera del círculo. La reunión era de carácter informal, no obstante, no me produjo una gran impresión. Es cierto que no había cánticos de salmos ni ningún tipo de rituales, pero simplemente yo no tenía ningún interés en ningún asunto de carácter religioso. Si había pensado en Dios en todos mis años de consumo de alcohol, era solo con la leve idea de que cuando me llegara el momento de la muerte podría de alguna manera arreglar los asuntos con Él.
Digo que la reunión no me impresionó. No obstante, pude ver a hombres que había conocido como buenos borrachos que estaban aparentemente en sus cabales, pero no podía ver dónde entraba yo en esa escena. Me fui a casa, me mantuve sobrio unos pocos días, pero pronto volví a mi ración regular de alcohol de cada día. 6 meses más tarde, después de una tremenda borrachera, en condición lamentable y totalmente desvalido, volví a la casa del médico. Me dio un tratamiento e hizo que me llevaran a casa de uno de mis familiares. Le dije que ya estaba listo para el remedio. El único remedio. Pidió a 2 de los miembros que fueran a verme. Los 2 fueron muy amables conmigo, me contaron todo por lo que ellos habían pasado y cómo habían superado su batalla contra el alcohol. Me dijeron claramente que tenía que buscar a Dios, que tenía que exponerle mi caso y luego pedir ayuda. Hacía mucho tiempo que se me había olvidado rezar. Creo que mi primera oración sincera debió de haber parecido muy débil. No experimenté ningún cambio repentino, y el deseo de tomar alcohol no desapareció de la noche a la mañana. Pero empecé a apreciar mis encuentros con esa gente, y comencé a cambiar el hábito del alcohol por algo que me ha ayudado al máximo en todos los sentidos. Cada mañana leo algún capítulo de la Biblia y le pido a Dios que me proteja durante el día. Quiero hablar de otra cosa, una cosa muy importante. Creo que me hubiera sido muy difícil volver al buen camino si no me hubieran puesto inmediatamente a trabajar. No quiero decir volver a mi trabajo de vendedor. Me refiero a algo que es necesario para mi continua felicidad. Cuando aún estaba intentando con dificultad recuperar mi trabajo de vendedor, el médico me envió a ver a otro alcohólico que estaba en el hospital. Lo único que el doctor me pidió fue que le contara mi historia. La conté, tal vez no muy bien, pero tan sencilla y seriamente como pude hacerlo. Hace 2 años que estoy sobrio, y me mantengo así poniendo mi voluntad natural en manos de un poder superior, y eso es todo. Hacer eso no fue un simple acto. Se volvió una tarea cotidiana, tenía que ser así. Cada día siento renovadas mis fuerzas y nunca he llegado al punto de decir, gracias Dios, creo que puedo remar solo a partir de ahora, por lo cual me siento muy agradecido. He vuelto a vivir con mi esposa, me van bien los negocios, y estoy pagando todas mis deudas lo mejor que puedo. Me gustaría encontrar palabras para contar mi historia de una manera más gráfica. Mis antiguos amigos y empleadores están asombrados y ven en mí una prueba viviente de que el remedio que he utilizado realmente da resultado. He tenido la suerte de estar rodeado de amigos que siempre están listos para ayudar, pero creo firmemente que cualquier persona puede tener el mismo resultado si dedica sinceramente sus esfuerzos a hacer la voluntad de Dios.